recordemos que sale el potasio, ¿no? Y se vuelve más negativo. Pero cuando el sodio no está, eso favorece que no tanto potasio quede dentro de bueno, que el potasio, al no tener una alta concentración en el medio interno, quede una negatividad intracelular. Hay varios canales, y no voy a entrar yo en detalle, que favorecen la difusión de los electrolitos, ¿no? Permítame tantito, ¿eh? Solo me están llamando, ¿vale? Perdón. Entonces, se quedó trabada aquí mi computadora. Bueno, ahí está. Otra vez. Bueno, este es un canal de sodio. Si ustedes ven, tienen 4 dominios que son estos, ¿no? Y cada dominio tiene 6 segmentos, que son estos. Mi interés no es explicarles cómo es un canal de sodio, pero sin embargo, cuando hay alguna alteración ahí en cada uno de las subunidades, S1, S2, S3, o en estos componentes, eso puede alterar la permeabilidad de la membrana, ya sea que favorezca más la entrada de sodio, y si entra más la entrada de sodio, eso favorece la despolarización y es causa de las arritmias cardíacas. Entonces, por ejemplo, los antiarrítmicos, ¿no? Cuando hay una arritmia cardíaca, hay un foco dentro del corazón que está despolarizando o está activando más al corazón, donde funcionan es a nivel de estos canales, como hay varios, ustedes ahí se recuerdan en su clase de farmacología, entre los antiarrítmicos hay de 5 tipos, clase 1, 2, 3, 4, perdón, 4. Entre los de clase 1 están los bloqueadores de los canales de sodio. Entonces, justamente en este canal es donde bloquean la entrada de sodio y disminuyen la activación eléctrica del corazón, justamente en ese foco epiléptico, bueno, que está activando al corazón, ¿ok? Hay enfermedades específicas genéticas que hacen que alguno de estos dominios o subunidades se alteren. Y ahora esas son las famosas canalopatías, que ahora ya de forma genética puede hacerse ya un estudio ya más particular e investigar qué segmento es el que está afectado, ¿no? Y modificarlo genéticamente para poder disminuir la arritmia cardíaca. Ya esto está ya muy avanzado, ¿no? Este es un canal de sodio. De igual forma hay canales de potasio con sus segmentos y sus subunidades, y cada una de estas puede generar alteraciones. Bueno, está un poco raro esto, ¿eh? No me deja cambiar. Están los canales de calcio también. Están canales de calcio. Hay 2 tipos. Ahí está. Bueno. Están los L y están los T también. Si ustedes se recuerdan, están los medicamentos calcio antagonistas, que donde funcionan es en los canales de calcio, como los no dihidropirínicos, que si ustedes se recuerdan es el diltiazem y el verapamil, ¿ok? Aquí es donde funcionan, y funcionan como antiarrítmicos. Están los canales de potasio. Estos también, de los antiarrítmicos donde funcionan, son los del tipo como amiodarona y dronedarona, ¿ok?
Entonces, vamos a entender primero cómo funciona, cómo se activa la célula, ¿ok? En fisiología, ustedes en el libro de Guyton vieron el potencial de acción y todo comienza desde la fase cero, ¿no? Entonces, aquí vemos, son 5 fases. La primera fase es la fase cero, es esta, ¿no? Esta es una célula que está acá, está en polarización diastólica o en su fase de reposo. Esta es una célula que es de activación, que es una célula muscular propia que necesita que la activen, como es la gran parte del músculo cardíaco. Y esta que está aquí, que ustedes ponen fibra lenta, es una célula automática del marcapasos que todos tenemos, que es el marcapasos sinusal, ¿no? O nodo sinusal. Esta es el corazón, a diferencia de otros órganos, tiene la propiedad de generar sus impulsos propios y no necesita de la activación de alguien más. Esta sí, porque este es el miocardio contráctil y este es la célula cardíaca del nodo sinusal o del nodo aurículo-ventricular, que es el que genera sus propios impulsos y hacen que de estas pasen a estas. Esta es la más fácil de entender y es la que recordamos todos, ¿no? Entonces, tenemos una fase cero donde el potencial es de -90, y lo que tenemos que hacer es en el medio interno, ¿no? Miren, este potencial está dentro de la célula. Lo estamos midiendo a través de un transductor que se metió dentro de la célula. Entonces, tenemos una carga muy negativa. Lo que hacemos es que a la hora que se recibe el impulso, se abren los canales de sodio y entra mucho sodio hacia la célula a través de este canal, ¿no? Y vuelve a la célula muy positiva en el medio intracelular. De estar de -90 de milivoltios, sube hasta aproximadamente 10 voltios, ¿no? ¿Por qué es muy positiva? Porque ahora ya hay potasio, ahora ya hay sodio, ¿no? Entonces se vuelve muy positiva. Se caracteriza por la fase cero, ¿ok? ¿Qué pasa con una célula automática? ¿Okay? O una donde está el marcapaso sinusal. Esta, fíjense que no necesita que la estimulen. Tiene 2 tipos de canales de sodio, canales rápidos y canales lentos. Los canales lentos de ahí de sodio son canales que están abiertos todo el tiempo. Entonces, pero dejan que el sodio vaya entrando poco a poquito, y cuando encuentra a su umbral, que si ustedes ven, el de la célula estriada cardíaca, ¿verdad? O músculo liso cardíaco, que es el contráctil, está más negativa, está en -90, y esta umbral es un poquito más bajo, está en -60. Cuando el sodio está entrando, no necesita que la activen, sino que siempre está abierto el canal lento. Va entrando poco a poquito hasta que encuentra a -60 y se activa. ¿Ok? Ya se abren los canales rápidos de sodio y comienza la fase cero. ¿Ok? Ahí está. Muy raro esto, ¿no? No me gusta. Déjenme ver qué está pasando acá. Bueno, entonces, la fase 1, ya cuando vemos que el sodio está dentro, yo les comentaba hace un ratito que cargas iguales se rechazan. Y a la hora, pues, que la proteína ve que le interesa o le llama más atención ahí el sodio por afinidad más que el potasio, y se abren los canales de potasio, los canales cito 1 y todos, y eso hace que el potencial de acción se vuelva negativo, bueno, baje un poquito y en lugar de ser de +10, sea en 0, ¿ok?
aquí comienza también la apertura de los canales, aquí en la fase 1, que es este pedacito de aquí para acá nada más, de aquí para acá. Comienza la entrada de cloro. Ahí el cloro es un catión, es positivo y hace que no baje tanto el potencial, sino que se mantenga en más cero. ¿Ok? La fase 2 o esta fase que se llama, que es fase, esa es la fase 1, esta es la fase 2. ¿Ok? Fase 2 es la fase de meseta. Hace que no baje tanto el potencial de acción y se mantenga la contracción dentro del ventrículo, sea una contracción eficiente. Aquí lo más importante o el canal que más nos interesa para que se mantenga esta meseta es el canal de calcio. Están los IKT y los IKL. ¿Ok? Eh, pues estos son los que más se activan, que es el IKL, que mantienen más amplitud para favorecer más contracción en el corazón. ¿Ok? De igual forma se abren otro tipo de canales de potasio. Se completa la apertura de canales de potasio, los IK y los IK. IK con CA e IK con K, ¿no? Todavía están abiertos los canales rápidos de sodio, pero ya no entra tanto sodio porque pues, ya hay menos concentración, ¿no? La fase 3, esta se caracteriza por el cierre completo de los canales de sodio rápido. Ya no entra sodio, ya no entra calcio, ya no entra cloro y como ya no entran ya cationes, eh, sale potasio. Entonces, al salir potasio, el medio interno se vuelve negativo, ¿ok? Por la apertura completa ya de todos los canales de potasio. Igual como sucede con el sodio, la alteración genética de cada uno de los canales de ahí de potasio o subunidades puede generar una canalopatía, ¿ok? Por ejemplo, está el famoso síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, la alteración que se da es puramente en el canal en los canales de sodio. ¿Ok? El famoso síndrome de QT largo, también ustedes lo van a mencionar, también son alteraciones en los canales de sodio, son canalopatías muy específicas. Y hay muchos síndromes asociados con alteraciones propias de los canales. ¿Ok? Entonces, aquí la célula se vuelve negativa y llega a su estado de negatividad intracelular prácticamente igual que cuando se despolarizó, cuando se inició la despolarización. La despolarización solo es la fase 0, ¿no? Y la repolarización, que eso consiste a volver a la célula a su medio inicial, comienza desde la fase 1. Repito, despolarización es fase 0 y repolarización comienza desde la fase 1. ¿Ok? Entonces, de manera que al llegar acá ya estamos estamos en menos 90 otra vez. Ok, sin embargo, si ustedes se dan cuenta, ya estamos ya en el medio cero, ya estamos ya aquí en cero, pero invertidos, el sodio dentro y el potasio afuera. En la fase 4 necesitamos eh, de una bomba que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa, que saca 2 sodios y mete un potasio. Es la única fase del potencial de acción que necesita consumo de energía, que es el ATP. ¿Ok? Es la fase 4. ¿Qué antiarrítmico aquí nos ayuda para disminuir el consumo de ATPs o disminuir las arritmias? Pues una es la digoxina, que es donde funciona acá, y la otra son los beta bloqueadores. Aquí es donde funcionan los beta bloqueadores. Por eso está que disminuyen el consumo de oxígeno. Y en un paciente que tiene tapada la arteria coronaria y no le llega suficiente oxígeno, el beta bloqueador funciona como un antiisquémico, ¿no? Porque justamente disminuye el consumo de ATPs, justamente lo que el paciente necesita, ¿ok?
Por eso es que el beta bloqueador es parte angular del tratamiento antiisquémico de aquel paciente que tiene tapada la arteria coronaria. Y las causas número uno de muerte en un paciente con infarto, además de la disfunción del ventrículo izquierdo, pues es las arritmias cardíacas. Al perder la integridad de la membrana, pues no se va a despolarizar. Entonces, si no hay integridad porque la célula no le llega ATPs, no hay despolarización. Y además, en el infarto, lo que sucede es que hay dispersión de los periodos de activación. En un lugar están bien, que es la arteria que está funcionando bien, y en otro pedacito de ahí del corazón donde no se está activando bien porque no hay ATP suficiente, va mucho más lento. ¿Por qué? Porque el potencial de acción se prolonga, porque no hay quien saque el sodio y no hay quien meta el potasio. Y esa diferencia de potencial de acción hace que generen las arritmias cardíacas. ¿Ok? Justamente aquí es lo que les menciono, donde funcionan los antiarrítmicos. Bueno, vemos que la conducción en el corazón no es igual en todo. El marcapaso sinusal tiene una forma de activación, el nova B tiene otra forma y el músculo cardíaco, tanto en el ATGIS como en el ventrículo, tiene otra forma. Aquí en el nova B y en el sinusal, el umbral es más bajito, es de menos 60, justamente como en el sinusal. ¿Ok? ¿Qué relación tiene el potencial de acción del corazón con el electrocardiograma? Bueno, aquí podemos ver que la fase 0 corresponde con la onda Q o R. ¿Ok? Miren, con la onda QR. Entonces, la onda Q, que es esta, que puede ser en V5, en V5 y en V6, o si estamos viendo la abreviación V1 o V2, va a ser onda R. Esto corresponde, que es la fase de despolarización, cuando se contrae, ¿verdad? Desde la fase 1, ese es el pico de la onda T hacia donde termina la onda S. Esta es la onda S. Miren, viene de arriba para abajo. Esa es la onda S del electrocardiograma. Bienvenida, ¿no? Y está dada por la fase 1, ¿no? Que es cuando entra el cloro y empieza a salir el potasio. La fase 2, que es el segmento ST, es de aquí para acá, ¿no? Corresponde con la entrada de calcio, que es la que genera la meseta, ¿ok? Esta lo genera entonces el potasio, ¿ok? Y la fase 3 o la salida de potasio, la apertura completa de todos los canales de potasio, corresponde a la onda T. Y a la fase 4, pues es el periodo donde se vuelve a activar. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es el electrocardiograma? Es la suma algebraica o resta aritmética, como ustedes quieran verle, de los potenciales que suceden en el corazón. El corazón tiene dos capas. ¿Okay? Una es el subendocardio, que es la parte que está por dentro, que está en contacto con la sangre, y el epicardio. ¿Ok? Entonces, pues ustedes que van a encontrar interpretaciones, dicen, este paciente tiene isquemia subepicárdica, este paciente tiene isquemia subendocárdica. En el corazón, el subendocardio o la parte interna de este tiene mayor masa, y como tiene mayor masa, va a tener más electricidad. ¿Y qué es el electrocardiograma? Es electricidad. Entonces, al haber más masa, más electricidad, va a generar más voltaje, y es lo que se va a ver en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, como el subendocardio es más grande, es lo que se va a ver en el electrocardiograma. ¿Ok? El epicardio, como es más pequeño, no se va a ver. Ahora, hay situaciones donde el epicardio, ¿ok? Es más grande, entonces se va a ver, digamos que esta ondita o este potencial se va a hacer mucho más grande, ¿no? Y entonces lo que se va a ver es la actividad del epicardio, porque es más grande que la del subendocardio. O hay situaciones
donde hay alteraciones en la función de la membrana del epicardio, y eso hace que se enlentezca más la repolarización, y eso también jala más el epicardio. Entonces podemos ver la isquemia subepicárdica porque el potencial de acción tarda un poquito más, ¿ok? Por alteraciones en los canales, como sucede con la isquemia subepicárdica, ¿no? Que al haber isquemia, la repolarización es más tardía. Y como ustedes recuerdan, de la repolarización comienza desde la fase 1 hasta la fase 4. Es mucho más tardada y es lo que más se ve en el electrocardiograma. Y si hay una isquemia, pues se va a ver más el subepicardio. Bueno, otras propiedades del corazón es la propiedad de excitabilidad. A mayor polarización diastólica, o sea, eso ya lo vimos, ¿no? Mientras más negativo esté, es como cuando ustedes tienen una liga y la estiran más, ¿no? Mientras más ustedes la estiran, el golpe que vaya a dar va a ser mucho más fuerte, ¿ok? Por eso está que la activación en el ventrículo, como es más negativa, es más fuerte y el potencial es más potente. ¿Ok? A menor polarización diastólica, como sucede en las células cardíacas que se encuentran en el marcapaso sinusal, el potencial de acción es más pequeño y por eso está que no se ve. ¿Ok? El músculo auricular también es más negativo, entonces su potencial de acción es más pequeño. Por eso está la onda P, como que ustedes vamos a ver ya más adelante. Si ustedes se dan cuenta, su potencial de acción es más pequeño, ¿no? Y como es, ¿cuántos minutos me quedan? Creo que la hicieron ilimitada por ser una de las primeras sesiones. Sí, ¿Cómo? Doc, es que le queda un minuto. ¿Y quiere que cerremos y entramos otra vez? No, es Sí, ilimitada. como ¿Puedo continuar entonces? Ok, va. Entonces, la onda P va a ser más pequeñita porque su músculo es más pequeño. Los ventrículos, como tienen más masa muscular, su polarización diastólica va a ser más negativa y el impulso va a ser mucho más grande. Por eso está que el tamaño de voltaje es muy grande, que es el famoso complejo QRS, que eso indica la activación del ventrículo. La onda P, la activación de las aurículas. ¿Ok? Otra de las propiedades electrofisiológicas del corazón es la de generar su propio impulso. Esto ya lo vimos, ¿no? La diferencia entre el nodo sinusal y el ventricular es que, pues, tiene canales lentos de sodio y puede generar su propio estímulo. Eso se llama automatismo, cosa que muchas células del cuerpo no tienen, ¿ok? Generar su propio estímulo, ¿ok? Otra de las propiedades del corazón es que en el corazón no todas las vías van a la misma velocidad. A nivel del nodo sinusal, vemos que la velocidad es lenta, ¿no? Miren, 0.05 metros por segundo, ¿ok? Tiene que esperar que se termine todo el potencial de acción y luego dar otra vuelta, dar otra vuelta y dar otra vuelta. En el músculo auricular sube porque ya se generó el impulso dentro del nodo y tiene que enviarlo para las aurículas y lo envía a una velocidad de 1 metro por segundo. La velocidad cambia a nivel del nodo sinusal al auricular. En el nodo AB se enlentece, otra vez es menos de 0.05. ¿Por qué es importante esto? Porque como ya se contrajo ya la aurícula, debemos de esperar que la sangre pase de la aurícula para el ventrículo. No pueden contraerse igual las dos, la aurícula y ventrículo, porque el ventrículo como apañaría o disminuiría la entrada de sangre en la aurícula. Primero este se contrae, luego este y luego este y luego este. ¿Y eso cómo se logra? Pues a través de un retraso importante en las fibras de conducción eléctrica que pasan en el nodo auriculoventricular. Otra vez es muy lento, menos de 0.05 metros por segundo. Ya que la sangre está dentro del corazón, la velocidad de conducción sube increíblemente hasta 3 metros por segundo. Miren,
se multiplica como en un 500% la velocidad, menos de 0.05 metros hasta 3 metros por segundo, aquí en el haz de Higgs. Y esto es lo más, y eso son de las cosas que hay que entender bien, ¿no? Y que por qué se generan las arritmias dentro del corazón, y es el entender el periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto significa que si tú generas un estímulo extra, ¿ok? Por ejemplo, acá en esto, ¿no? Por más fuerte que sea tu estímulo, la célula no se va a activar. ¿Por qué? Es un mecanismo como de defensa de que tiene la célula cardíaca para evitar las taquicardias. Pero sin embargo, si el estímulo es de suficiente fuerza, puede generar otro impulso y desencadenar el impulso subsecuente en todo el demás músculo cardíaco. Entonces, está el periodo refractario absoluto, que va desde el inicio de la onda T hasta hasta el QR. Cualquier cosa que caiga aquí, cualquier estímulo que se genere en otro lugar, que supongamos que se genere un automatismo en otro lugar que no es el nodo sinusal, por ejemplo, en la aurícula izquierda o hasta en el ventrículo, y quiera competir con el nodo sinusal, si cae aquí, no se va a activar, ¿ok? Sin embargo, está el periodo refractario relativo, que si ustedes ven, está justamente en el pico de la onda. Si el estímulo es de suficiente fuerza, puede caer acá y generar más estímulos. ¿Qué pasa con eso quiero que por favor me pongan mucha atención. Esto ya es lo último, ya voy a terminar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene isquemia cardíaca? No hay suficiente aporte de oxígeno en el territorio de la arteria que está en mención, ¿no? Por ejemplo, el corazón tiene tres arterias, ¿no? Una que da irrigación a la pared inferior, otra hacia la anterior, la otra hacia la lateral y la otra hacia la medial. Bueno, supongamos que en la pared inferior está bien, la activación ahí está bien, pero en la pared anterior, que es la arteria descendente anterior, está tapada, ¿ok? Como no hay ATPs, el periodo de activación y de despolarización y repolarización en la pared inferior va a ser normal, pero en la pared anterior va a ser retrasado. Entonces, puede generar como los dos son miocardios, pues, puede generar, entonces el QT se alarga. Si ustedes ven acá, este QT, el intervalo QT, que comienza desde el pico de la onda T, se alarga. Y entonces hace que la onda T quede un poquito acá y alargue más el periodo refractario. Eso se traduce a que el impulso que se está generando aquí en el miocardio que está sano pueda alcanzar y activar acá donde es lento. Por ejemplo, es lo mismo que si tu carro va muy rápido o va a una velocidad así normal, pero el que está adelante va demasiado lento porque se le fundió el motor, tú lo vas a alcanzar rápido. Lo mismo pasa con esto, ¿ok? Entonces puede caer un impulso aquí y generar una taquicardia. Por eso está que los pacientes con infarto se mueren de arritmias cardíacas por dispersión en los periodos refractarios, porque un impulso puede caer en el pico de la onda T. Eso se llama fenómeno de R, es una R aquí es el periodo de una despolarización o una fase 0 puede caer en una fase 4 y despolarizar nuevamente, ¿ok? Y generar la arritmia cardíaca. Porque el intervalo QT se prolonga mucho, que es que ustedes ven acá, ¿no? Disculpe, doctor, ¿podría Bueno, volver a repetir lo de las arterias? Es que empezó a decir que sí, una arteria, pero yo no escuché si era la de la pared anterior claro que o sí. inferior. Vemos Gracias. que el corazón tiene forma como de un balón de fútbol americano. Aprovechando ahorita que yo le voy a los Rams, ¿no? Eh, tiene una pared anterior, una inferior, una medial, si lo estoy viendo acá, y una pared lateral.
El corazón, cada una de las partes del corazón está irrigada por una arteria. Esta es la arteria de la pared anterior que se llama descendente anterior. La pared inferior del corazón está irrigada por una arteria que se llama coronaria derecha. La pared medial por la rama diagonal y la pared lateral, perdón, la rama medial o la parte medial del corazón está irrigada por ramos septales que vienen de la descendente anterior y la pared lateral por la circunfleja o ramo diagonal. Eso hay una clase para entender la anatomía cardíaca, ¿verdad? Pero supongamos que la arteria que se tapó fue la que da la irrigación, bueno, la que se tapó fue la que da la irrigación hacia la pared anterior, pero la inferior vemos que está bien, ¿ok? Pues tiene un infarto anteroseptal, pero en la parte de abajo está bien el corazón. Entonces, en la pared anterior, como la arteria está tapada, no van a haber suficientes ATPs o energía. Eso va a hacer que la repolarización se tarde mucho. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan, la única fase que consume ATPs es la fase 4. Entonces, en lugar de que el intervalo QT, que es este desde acá para acá, mida 400 milisegundos, que es lo normal, ¿ok? O 0.4 segundos, ya sea en milisegundos o en segundos, va a tardar 600 milisegundos, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay poco ATPs y la repolarización se tardó mucho, se está tardando mucho, ¿ok? Porque no le llega suficientes ATPs y no puede ser y no se puede volver a poner en un estado donde pueda volver a ser estimulada porque el potasio está afuera. Supongamos, esto es en una célula que está isquémica, que tiene tapada la arteria. Este es el territorio de la descendente anterior. Y el QT está ya está en 600 milisegundos, ¿no? De anchura. Pero la pared inferior, esa se encuentra bien, ¿ok? Su ancho está en 400 milisegundos. Entonces, esta puede alcanzar este periodo de esta célula, la pared inferior con la pared anterior, y generar un impulso. Y aquí es el periodo refractario relativo, y aquí puede volver a generar, si cae este impulso aquí en el pico de la onda T, puede generar otro impulso o otra despolarización. ¿Ok? Y ahí es como se generan las taquicardias en el corazón. Que son taquicardias no eficientes, como la fibrilación ventricular. Es un corazón que se mueve así, no se contrae fuerte, sino que así, ¿no? Como que fuera todo así gelatinoso, y eso no genera ritmos de perfusión, no se perfunde ningún órgano. El paciente entra en paro cardíaco. Eso es un ritmo de paro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Q, Q sí es la derivación B5 y B6, y o R